¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver hoy día el tema de ¿qué pasa después del COVID? ¿Cuál era la situación antes de la pandemia del COVID-2019? ¿Y cuál es la situación actual y qué nos depara el futuro? ¿Por qué estamos haciendo esta clase? Simplemente porque justamente la materia de ordenamiento territorial tiene que ver con este aspecto, ¿no? El ordenamiento territorial es justamente planificar el turismo de forma ordenada y sistemática. Entonces es por eso que me he permitido darles esta clase para que podamos tener más luces sobre la situación actual del turismo en el mundo, en Bolivia y en Cochabamba. También se les ha incluido algunas estadísticas que nos van a permitir visualizar cuál era la situación con datos estadísticos antes de la pandemia. Voy a compartir pantalla, seguramente tengo buen audio, si hay algún problema me avisan, levantan la mano o me chatean, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Esta es la clase de reposición que nos estaba faltando. Están visualizando bien, ¿no? Voy a compartir esto. Si hay algún problema, me avisan, ¿ya? Por favor, Shesid, vas a sacar una captura de la asistencia de este día. Bueno, el nuevo rumbo del turismo en Bolivia post-COVID 2019. Ese es el título que tenemos, que hemos puesto a la primera diapositiva. Y vemos al fondo una imagen maravillosa con un atardecer en la ciudad de Sucre. Este atardecer muestra uno de los atractivos más importantes de Sucre, que es el Mirador de la Recoleta. Como ustedes pueden ver, está ingresando, se está yendo el sol. Y justamente eso es lo que esperamos, ¿no? Que también esta pandemia se pueda ir para poder hacer los ajustes necesarios y empezar a ser resilientes en turismo. Y de eso se trata. Justamente la Organización Mundial de Turismo ha dispuesto que el turismo puede salir de esta catástrofe que ha azotado a toda la humanidad justamente con miras a lo que es el turismo interno, el turismo en áreas rurales, en áreas naturales, y esa es la estrategia que se va a utilizar en todo el mundo. Justamente eso muestra esta imagen, es el turismo en áreas rurales, el paisaje, pueden ver la cordillera, que eso es lo que el turista actual va a buscar, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con, ir a destinos, no vamos a decir solitarios, pero a destinos únicos que antes no les permitía viajar de manera más frecuente, ¿no? Entonces estamos con un turismo de larga estadía, estamos con un turismo en áreas rurales, en áreas naturales. Y este es el título que la Organización Mundial de Turismo ha puesto como estrategia, turismo y desarrollo rural. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos realizar nuestros mejores esfuerzos para desarrollar el turismo en áreas rurales y naturales. En la edición del año 2020 del Día Mundial del Turismo, que ustedes, como saben, se celebra el 27 de septiembre, bajo el lema Turismo y Desarrollo Rural, se celebró la capacidad excepcional del sector para crear oportunidades fuera de las grandes ciudades y preservar en todo el mundo el patrimonio cultural y natural.
El año 2020, ese Día Internacional, llega en un momento crítico, cuando los países de todo el mundo miran al turismo para impulsar la recuperación. Y lo hacen también las comunidades rurales, donde el sector es un empleador importante y un pilar económico que proporciona trabajo y nuevas oportunidades, especialmente a poblaciones desfavorecidas como las mujeres y los jóvenes. ¿Qué significa esto? Que gracias a la actividad turística, las comunidades rurales pueden reactivarse económicamente, y esto también está dirigido a las mujeres y a los jóvenes. El esquema metodológico de esta presentación tiene 3 momentos: el diagnóstico de la situación actual, donde vamos a ver estadísticas a nivel nacional, mundial, nacional y local; el análisis del enfoque sistémico, que es lo que hemos visualizado ya la primera clase; el diagnóstico de la situación actual en los 3 ámbitos; y el plan de mitigación. ¿Qué supone tener un plan de mitigación a nivel de políticas, programas, proyectos y acciones? Ahora vamos a ver qué pasaba antes del COVID-2019. Ya, si no hay alguna interrupción voy a seguir. Si tengo buen audio, continúo. Shesit, por favor, estamos ya con cerca de 20 estudiantes. Por favor, vas a tomar una foto de la captura, una captura de pantalla. ¿Qué pasaba en el contexto internacional? En el año 2018, el turismo aportaba con el 10% al Producto Interno Bruto. Contribuía con el 30% de las exportaciones de servicios. Había una generación de uno de cada 10 empleos. ¿Qué significa? De cada 10 empleos que se generan, uno es en turismo. Este es un dato muy importante porque nos permite visualizar que la actividad turística es un generador no solamente de empleo directo, sino también de empleo indirecto. Se movían alrededor del mundo 1.400.000 millones de turistas. Y estos 1.400 millones de turistas generaban 1.7 billones de dólares. Esto pasaba hasta el 2018, hasta antes de que aparezca la pandemia. ¿Qué importancia tiene el turismo en el contexto internacional? Vamos a ver aquí una serie de datos que nos van a permitir comprender la importancia de esta actividad en el mundo. De cada 10 empleos, uno es en turismo. 1.6 billones se generan en exportaciones. El 7% de exportaciones en el mundo corresponde a la actividad turística. Hay un aporte del turismo al Producto Interno Bruto del 10%, y en el sector de servicios, la exportación de servicios alcanza el 30%. En esta otra diapositiva vamos a observar, en esta gráfica, cómo el turismo ha tenido un crecimiento imparable, incomparable. Si ustedes se fijan, en la columna del 2020 y en la columna del 2030 está sin el valor real, porque justamente el 2018 hemos tenido este corte. Es por primera vez que la actividad turística se paraliza gracias al COVID, y es lo único que ha podido pararnos, ¿no? Porque ni las guerras, ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial, ni otras pandemias han podido frenar el desarrollo de la actividad turística. Sin embargo, vemos que el crecimiento, observamos la gráfica, vamos a ver que desde el 1950 teníamos 25 millones de turistas, y
sube paulatinamente. El año 1960, 10 años más tarde, llegamos a más del doble, casi triplicamos. En 1970 llegamos a 167 millones de turistas. El año 1980, 278 millones de turistas. El año 1990, 443 millones de turistas. El año 2000, 678 millones de turistas. Y el año 2010, cerca del millón, un millón de turistas, ¿no? 950 millones de turistas. El año 2020 se preveía una cifra muy importante, estamos casi hablando de 2 millones de turistas, y para el año 2030 mucho más. Sin embargo, el año 2020 y el año 2030 no tienen el valor justamente porque ha habido un corte, ¿no? El mundo se ha paralizado, por así decirlo. Entonces, de acuerdo a estos datos que yo les estoy dando, necesito que ustedes realicen una proyección y me digan cuánto, perdón, se me ha ido la diapositiva, otra vez volvemos, cuánto era el valor que deberíamos alcanzar al 2020 y cuál era el valor que deberíamos alcanzar al 2030, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder ver, sin embargo, ya podemos ver que el crecimiento es imparable. Hay un crecimiento constante, un crecimiento sostenido, ¿ya? Exponencial incluso. Vamos a ver en esta otra diapositiva cómo crece la llegada de turistas internacionales y los ingresos que se generan por área geográfica. Entonces, si analizamos esta gráfica, este cuadro, vamos a ver que el continente que más se beneficia con la llegada de turistas es Europa. Europa es un destino tradicional por excelencia, desde la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, etcétera, etcétera. Europa siempre ha sido el foco de atracción para la llegada de los visitantes. Las estadísticas que les doy es hasta el 2018. 2019 no, porque ustedes saben que ha habido un corte. ¿Qué pasaba en Europa? Es la región que más turistas recibe en el mundo. Y eso también es un parámetro que se ha mantenido desde hace varios años. Europa recibe 672 millones de turistas y tiene un ingreso que generan estos 672 millones de turistas por 519 millones de dólares. Es una fantasía, ¿no? De dinero. Entonces, esta llegada de visitantes al continente europeo ha tenido igual un crecimiento muy importante gracias a la eliminación del cierre de fronteras. Ustedes saben que cuando uno obtiene la visa múltiple que le permite llegar a Europa, a cualquiera de sus países, uno puede recorrer Europa muy fácilmente, ¿no? Entonces, uno hace el trámite correspondiente, le dan la visa y uno en calidad de turista puede recorrer Europa, como ir de aquí a La Paz Santa Cruz Tarija, Tarija Potosí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa liberación de las fronteras, la estandarización de los servicios, el pago en moneda única, que es el euro o el dólar ha permitido que Europa tenga el mayor crecimiento en todo el mundo. Posteriormente, un
un país, una región más bien, perdón, emergente, es Asia y el Pacífico, el continente asiático y el Pacífico. El continente asiático ha generado 323 millones de turistas, vale decir casi la mitad de lo que genera Europa, con un aporte de 390 millones de dólares. Es la segunda región que los turistas visitan con mayor preferencia, ¿no? Y esto también se da gracias a que Asia, con los países que comprende la Asia, ha tenido durante estas últimas 2 décadas, 3 décadas, un crecimiento económico realmente muy importante, ¿no? No solamente en la cuestión de comercio, la tecnología, sino que también en estos países se ha acelerado el desarrollo, ¿no? Son países realmente que tienen mucha facilidad para recibir al turista, son destinos exóticos, son destinos que la gente siempre ha querido conocer. Entonces, esto ha sido otro plus que ha permitido que los turistas puedan viajar. Posteriormente viene Américas, todo lo que es América del Norte, América del Sur, América Central y América del Sur y todos los países que integran esta región, donde hasta el año 2018 habían 211 millones de turistas, que generaban 326 millones de dólares. El crecimiento de las Américas, en tercer lugar, es justamente por los destinos que ofrece en cuanto a la megadiversidad y a la oferta cultural. Las Américas, sobre todo Sudamérica, con toda la oferta que tiene, siempre ha sido un destino que ha motivado la visita de los turistas extranjeros, sobre todo del mercado europeo. En cuarto lugar está África, el continente africano, donde hasta el 2018 se ha generado 63 millones de turistas con 37 millones de dólares, y el Oriente Medio, por último, con 58 millones de turistas y 68 millones de dólares. Como ustedes ven, este es el panorama de la llegada de turistas internacionales y los ingresos que se generan por cada área geográfica. Si hay alguna pregunta, algo, por favor, me dicen. Bueno, en la anterior diapositiva hemos visto llegadas, donde los turistas viajan con mayor preferencia. Ahora vamos a ver en esta otra diapositiva de qué países salen con mayor preferencia. O sea, ¿cuáles son los turistas más viajeros? En pocas palabras. De acuerdo a esta gráfica o este cuadrito, vamos a ver que América del Norte es aquel lugar, o sea, todo lo que es Estados Unidos, Canadá, son aquellos países donde se emite la mayor cantidad de turistas. Los turistas estadounidenses y canadienses son los que más viajan en todo el mundo, eso significa. Y por el concepto del turismo emisivo, que es el lenguaje que tenemos, se ha generado 137 millones de turistas, los mismos que han podido generar 252.300 millones de dólares. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque si sabemos de dónde, a quienes les gusta viajar en mayor cantidad, entonces nuestros esfuerzos de marketing, de promoción turística, se tienen que dirigir al mercado americano, América del Norte. Posteriormente viene América del Sur. Las personas que vivimos en el continente, en América del Sur, también somos buenos viajeros. Dice que 36.7 millones de turistas
viajamos alrededor del continente sudamericano, o sea, emitimos turistas y gastamos 29.300 millones de dólares. El próximo continente es el Caribe, la gente que vive en el Caribe. 26 millones de turistas con la generación de 31.700 millones de dólares. Por último viene América Central. América Central con 11.2 millones de turistas y la generación de 12.700 millones de dólares. Este es el panorama del turismo de mercados emisores. A ver, vamos a ir a la diapositiva anterior si hay alguna pregunta. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Chicos. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Les decía que estos datos estadísticos realmente son importantes porque nos van a ayudar a comprender, a visualizar qué pasaba en el mundo antes del COVID respecto a la actividad turística. Y bueno, en esta tercera lámina vamos a ver de cuáles son los principales mercados en significa, cuáles son los turistas o dónde viven los turistas que viajan más. Y en primer lugar está China, que es 250, que genera 257, casi 258 millones. Posteriormente está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 41.4, Australia, Canadá. Esto es muy importante, queridos alumnos, porque nos va a permitir prepararnos, viajan con mayor preferencia. Entonces, nuestras acciones, nuestra estrategia de marketing, las acciones y los instrumentos de promoción turística que vayamos a utilizar tienen que estar dirigidos para que vengan a Bolivia, tendrá que estar dirigido al mercado chino. Y nuestros guías y nuestros servicios también se tendrán que adecuar para el mercado chino. Respecto al idioma, respecto a sus costumbres, tiene que haber un guía chino que hable chino, ¿no? Es más fácil que hable inglés, sí. Hay turistas que hay guías de turismo, pero a uno le gusta que le hablen su idioma. Entonces, bueno, que vayamos pensando también que hay que prepararnos para recibir al mercado chino. Imagínense, de toda esta torta, de todos estos datos, casi dobla el número de parares. Luego tenemos los principales destinos de llegadas. Los principales destinos de llegadas en el mundo tenemos Francia. ¿Qué quiere decir? Que los turistas donde más gustan llegar y viajar es Francia. Luego España, Estados Unidos, China, Italia, México, Reino Unido, Turquía, Alemania. Claro, ¿quién no quiere conocer la Torre Eiffel? ¿Quién no quiere conocer Arcos de Triunfo, Paseo de Versalles? En España lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son los principales. Como ustedes pueden apreciar también, no se encuentran destinos latinoamericanos. Ahora, ¿cuánto se recibe dinero? ¿Quiénes reciben más dinero por concepto de estas llegadas? Estados Unidos recibe 210 millones de dólares. España, 68 millones de dólares. Francia, 60.7, Tailandia, 57.5. Y si bien veíamos en la anterior diapositiva, los turistas como destino principal está Francia, luego España y luego Estados Unidos, España y Francia, pero invertido. ¿Qué pasa con Sudamérica? En Sudamérica, los países que reciben mayor cantidad de turistas y los ingresos que se generan es la Argentina, en primer lugar, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y al último Bolivia. Como pueden ver, no somos un destino preferido, no estamos dentro del panorama de las preferencias para visitar Sudamérica, estamos en el último lugar. Sin embargo, aparecemos en el mapa, ¿no? Como destino turístico. Y los 5 países que más turistas emiten, es decir, dentro de Sudamérica, ¿de dónde viaja más? Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú.
Imagínense el Brasil, que es un destino tan cerca a nosotros, estamos con frontera por dos lados, por Guayaramení y por Cobija podemos llegar al Brasil. Y ellos pueden llegar a Bolivia. Sin embargo, es gente que viaja, al brasileño le gusta viajar, al argentino también, al chileno, al colombiano, que es un poquito más alejado. Esta gente es la que más viaja dentro de Sudamérica y son países limítrofes con nosotros. Entonces, bueno, nos vamos a quedar en el contexto nacional. No sé si hay alguna pregunta. Ya vamos a terminar la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen. Yo sé que esta parte de las estadísticas es un dato medio escabroso, medio árido, a mucha gente no le gusta, pero también hay estudiantes que les gusta el tema de las estadísticas. Ya sé